Entonces, si nosotros en el proceso de derivación parcial, si este proceso de derivación parcial, perdón, se utiliza para determinar la velocidad o razón de cambio de una función de varias variables respecto a una de sus variables independientes. Entonces, si nosotros queremos saber cómo está cambiando una función que depende de varias variables, pero cómo cambia respecto a una sola de sus variables, entonces a este proceso se le llama derivación parcial. Y si tenemos a una función z que depende de dos variables, sus primeras derivadas parciales de esta función f respecto a x y respecto a y se definen de la siguiente manera. Aquí está. Esta es la notación que se usa para derivadas parciales. Observen ustedes, es una letra D, pero un poco cursiva. Es una delta. Entonces, delta z sobre delta x. Es derivada parcial de z respecto de x. O bien, derivada parcial de la función f respecto de x, donde f es una función que depende de x y y. Otra notación para derivadas parciales sería f subíndice x. ¿Eso qué significa? Que es la derivada parcial de la función f respecto a la variable x y donde esta función f depende de las variables x y y. Y la definición de derivada parcial pues se hace igual con el método de los 4 pasos que aprendimos en cálculo y geometría analítica, la derivada por el método de los 4 pasos. Sin embargo, observen aquí que si yo quiero calcular la derivada parcial de la función respecto de x, solamente se incrementa la función en x. Observen ustedes, se calcula el límite cuando h tiende a 0, que es mi incremento, de la función evaluada en x más h, y. Observen que la función dependía de x y y, pero solamente si estoy calculando la derivada parcial respecto de x, la voy a incrementar en x. Le voy a restar la función original y la voy a dividir entre el incremento. Y a ese cociente le voy a sacar el límite cuando h tiende a 0. Es el mismo proceso de la derivada por definición usando el método de los 4 pasos. Sin embargo, ahora la función depende de dos variables. Y si quiero calcular la derivada parcial respecto de una de sus variables, solamente incremento en esa variable. Fíjense ahora, si yo quiero calcular la derivada parcial de z respecto de y, entonces incremento a la función en y. F de x, y más h. A la variable y fue la que incrementé, le resté la función original y la dividí entre el incremento y a ese cociente le voy a sacar el límite cuando h tiende a 0. Esa es la definición de derivada parcial respecto de x o respecto de y. Obviamente no lo vamos a usar. Vamos a seguir utilizando los teoremas de derivación que aprendimos en cálculo y geometría analítica. Y vamos a ver entonces, sin usar la definición, cómo se hace el proceso de derivación parcial. Es muy sencillo, ahora mismo lo verán, pero esta es la definición formal de una derivada parcial y son algunas de sus notaciones para representarla. Entonces, esta D tiene que ser una D que no es la D normal, está un poco cursiva, no lo olviden. Entonces es derivada parcial de Z respecto de X. Si usamos esta notación es porque nuestra función depende de más de una variable. Si solamente depende de una variable, entonces usamos la notación que ya habíamos aprendido, de Z sobre dx, etc. Bueno, entonces la definición indica que para calcular la derivada parcial de la función f respecto de x, se considera a la variable y constante, derivando con respecto a x. Y si queremos calcular la derivada parcial de f respecto de y, entonces ahora a la variable x se le considera constante, derivando toda mi expresión exclusivamente con respecto a y. Entonces, cuando tenemos una función que depende de varias variables y queremos calcular una derivada parcial, es importante que observemos respecto a qué variable estamos derivando. En el primer caso, derivada parcial de f respecto de x significa que estamos derivando respecto de x y todo lo que no sea x se va a considerar constante y entonces vamos a derivar exclusivamente respecto a x considerando a las expresiones que contengan a y como constantes. Y en el caso que queramos calcular la derivada parcial de f respecto de y, entonces como estamos derivando exclusivamente respecto de y, todo lo que contenga x se va a considerar constante y vamos a derivar exclusivamente respecto de la variable y. Muy bien. Entonces, ¿qué notaciones se usan para las derivadas parciales? Si tenemos esta función z que depende de x y y, entonces las notaciones que se usan para derivadas parciales son las siguientes. Muy bien, permítanme. Entonces, aquí tenemos la función z que depende de x y y. Entonces, esta notación es la de subíndice. F subíndice x es derivada parcial de la función respecto de x. O
en forma de cociente, derivada parcial de f respecto de x, o también podríamos escribir derivada parcial de z respecto de x, porque z es la función que depende de x y y, o podríamos poner f subíndice 1, que significa que estamos derivando a la función f respecto de su primer variable. Y también podríamos escribir d mayúscula subíndice 1 de f, que estamos derivando a la función respecto de su primer variable, o d mayúscula subíndice x, f, que estamos derivando a la función f respecto de la variable x. Y aquí tenemos en el segundo renglón la notación de derivada parcial de la función z respecto de y, f subíndice y, derivada parcial de f respecto de y, derivada parcial de z respecto de y, f subíndice 2, que significa que estamos derivando respecto a la segunda variable, d subíndice 2, que significa que estamos derivando a la función respecto de la segunda variable, d subíndice y, de f, que estamos derivando a la función respecto de la variable y. Muy bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo comprenden esta notación de derivadas, muchachos? Y bueno, y en general, si u es una función que depende de n variables, aquí está u igual a f que depende de x1, x2 hasta xn, entonces su derivada parcial respecto a la iésima variable será la siguiente. Entonces, derivada parcial de u respecto a la iésima variable, derivada parcial de la función respecto a la iésima variable, f subíndice xi, que es la derivada de la función respecto a la iésima variable, f subíndice i, que es la derivada parcial de f respecto a la iésima variable, o d subíndice i de f, que es la derivada de la función respecto a la iésima variable. Entonces, por favor, anoten esas notaciones de derivadas parciales y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios de derivación parcial, considerando lo que nos dijeron hace un momento en la definición de derivada parcial, que si una función depende de n variables y yo quiero calcular solamente la derivada respecto de una de ellas, todo lo que no sea esa variable se considera constante y derivamos exclusivamente respecto de esa variable de interés. En el primer caso, derivaríamos todo respecto de x. En el segundo caso, derivaríamos todo respecto de y. Entonces, lo que yo quiero que capten en esta diapositiva es cómo se escribe o se representa una derivada parcial respecto de x y respecto de y o respecto a una variable iésima. Y ya ahorita vamos a hacer algunos ejercicios ya para calcular estas derivadas parciales. Primero es cómo se denota. O sea que si nosotros estamos leyendo un libro y vemos esta notación, este cociente derivada parcial de f respecto de x, donde estas d son un poco cursivas, entonces vamos a tener que entenderlo como que es una derivada parcial. O sea que estamos calculando la derivada de una función que depende de varias variables, pero solo respecto de x. Entonces, eso es lo primero, el objetivo que perseguimos, que entiendan el concepto de derivada parcial. Y ya ahorita hacemos los ejemplos. Entonces, la regla para determinar las derivadas parciales. Entonces, si yo quiero calcular, si tengo a z, que es una función que depende de x y quiero calcular la derivada parcial de esta función f respecto de x, conservo a y constante y derivo a esa función con respecto a x. Si yo quiero calcular la derivada parcial de f respecto de y, conservo a x como constante y derivo a la función todo con respecto a y. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios para calcular esas derivadas parciales. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio 1. Ustedes se darán cuenta que es muy sencillo, mucho, muy sencillo. Entonces, les repito, si queremos calcular la derivada parcial de la función respecto de x, todo lo que no sea x se considera como una constante y lo derivamos respecto a x. Muy bien, y aquí está. Ahora sí. ¿Sí están viendo el pizarrón blanco, verdad, muchachos? ¿O sí, todavía profe. no se los comparto? Ah, perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces tenemos que esta función f depende de x y es igual a x cúbica más x cuadrada por y cúbica menos 2y cuadrada. Me piden determinar la derivada parcial de la función respecto de x y evaluarla en 2,1. Y me piden la derivada parcial de f respecto de y evaluarla en 2,1. Entonces ya sabemos cómo evaluar una función. Lo que estamos aprendiendo ahora mismo es cómo calcular una derivada parcial. Entonces, si queremos calcular la derivada parcial de f respecto de x, todo lo que no sea x se considera una constante. Es decir,
Si regresamos al caso de funciones de una sola variable, imagínense que yo tengo esta, f de x igual a 3x cuadrada. Y si yo quiero calcular la primera derivada, entonces lo que yo hacía según las propiedades que se revisaron y los teoremas de derivación, este 3 puede salir de la derivada. O sea, tendría que derivar respecto de x a 3x cuadrada. Este 3, que es una constante, puede salir de la derivada y me quedaría 3 veces la derivada de x cuadrada. Y entonces me quedaría 3 por, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. ¿Están de acuerdo? Y entonces mi resultado sería 6x. ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando se derive parcialmente, todo lo que no sea esta variable que aparezca aquí abajo se va a considerar como una constante. Es decir, que si yo estoy leyendo mi regla de correspondencia de mi función f, entonces vería x cúbica y aquí este y cúbica es como si fuera un 5, 5x cuadrada. Así lo voy a considerar porque estaré derivando respecto de x. Y esta expresión 2y cuadrada también se estaría considerando como constante. Es como si fuera 20 porque estoy derivando respecto de x. Entonces, siempre que derive respecto de x, todo lo que no sea x se considera constante. Entonces, Jacqueline, ¿quieres ayudarme o tienes alguna duda? No, sí, le iba a decir, de hecho, El sí. resultado, muchas gracias, Ajá. sí, adelante. Entonces, Entonces al derivar x cúbica, nos quedaría, quedaría como 3x cuadrada. ajá, 3x cuadrada, y al derivar x cuadrada por y cúbica, entonces Quedaría recordamos que y como cúbica es 2, constante, ajá, y entonces solamente derivo a x cuadrada. ¿Cuál es su resultado? 2x, 2 por, ajá, ajá, 2x, pero está por, multiplicado por ajá, el y cúbica, ¿no? exacto, por la constante. Es igualito que en este ejemplo, recuerden. Si yo tengo f de x que es 3x cuadrada, entonces su derivada sería el 3 sacarlo como constante y solamente derivar x cuadrada. Entonces dijimos que era S3 por 2x. Y es lo que está haciendo su compañera Jacqueline. Y cúbica lo sacó como constante y simplemente derivó x cuadrada. Muy bien, Jacqueline. Continúa, por favor. Y de ahí sería 0, porque Exacto, pues es una constante. exacto, exacto. Entonces, este hace el papel de constante y este también hace el papel de constante y la derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces, simplemente simplificamos y nos quedaría 3x cuadrada más 2x y cúbica. Y para terminar, nos piden que evaluemos a esta derivada parcial en el par ordenado 2,1. ¿Qué nos quedaría, muchachos? Recuerden, es un par ordenado. El primer elemento representa x y el segundo a y. Entonces, a donde veamos x lo vamos a sustituir por 2 y a donde veamos y lo vamos a sustituir por 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Quedarían primero, bueno, en 3x cuadrada sería Uh -huh, 3 uh por -huh. 4, que serían 12, ¿no? Ajá, 3 por Porque 2 es al 2 cuadrado. al cuadrado. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Más 2, Ajá, que va a multiplicar a 2 ajá, por 1 al cubo, que es 1, ajá. Y eso que sería, sería 4. exacto. Entonces, el resultado es 16. 16. Perfecto. muy bien, Jacqueline. Y ahora vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de y. Bueno, sí, ¿quién me puede ayudar ahora? Entonces, en este caso, cuando derivemos respecto a y, todo lo que no sea y se considera constante. Entonces, Debbie, por favor, ayúdame, pero antes, esta que no contiene a y se considera constante, esta x también se considera constante. Les repito, es como si fuera un 5, un 4, un 3, un 10, un 20, un -1, etcétera. Entonces, ahora sí, empieza Debbie, por favor. ¿Cuál sería Bueno, la derivada parcial de x cúbica respecto de y? 0. 0, porque no contiene a y. Muy bien, perfecto. Y Y luego luego, sería 3y cuadrada x cuadrada. 3y cuadrada por x cuadrada, exacto. O sea, Ajá. x cuadrada que fue constante, lo saco como de mi derivada y simplemente lo multiplico por la derivada de y cúbica, que es 3y cuadrada. Muy bien, perfecto. Y continuando. Ajá. Y menos 4y. Exacto, muy bien. Y simplificando, ¿qué nos quedaría? 3y cuadrada
X cuadrada, Ajá. bueno, 3X cuadrada Y cuadrada menos 4Y. Exacto. Cuando escribimos una expresión algebraica, solemos ordenarla de grado mayor a grado menor y también en orden en el que aparecen en el abecedario las variables. O sea, no sé, si yo tengo una expresión como esta, x cuarta más x más 3, y cuadrada menos 3y. Entonces, si las ordeno, tienen que empezar de grado mayor a grado menor. Entonces, sería x cuarta más 3y cuadrada. Y luego en el orden en el que aparecen en el abecedario. Entonces primero va X y luego va Y. Entonces primero las de grado mayor a grado menor y por último en orden alfabético. Así se ordenan las expresiones algebraicas. Entonces por eso esa expresión que su compañera tenía 3y cuadrada por x cuadrada, las escribí 3x cuadrada y porque primero está X y luego Y en el alfabeto. Muy bien, Debbie. Muchas gracias. Y si queremos obtener la derivada parcial de Y evaluada en el par ordenado 2,1, ¿qué te quedaría? Quedaría 3 por 2 al cuadrado por ¿Sí? 1 al cuadrado ¿Sí? menos 4 por 1 Ajá. y da 8. El primer término, ¿cuánto es? 12 Ajá. ¿Y el segundo es? menos 4. Exacto. Y el resultado es 8, que ya me habías dicho, ¿verdad? Sí, Sí, muy bien. Muchas gracias. gracias. Nos dice, sea esta función P que depende de T y de V y K, donde K es una constante, determine la derivada parcial de P respecto de T. Y aquí ya nos dan la solución. Entonces, todo lo que no sea T se considera constante. En este caso K, ya nos decían que era una constante. V no es constante, pero como se quiere calcular la derivada parcial de P respecto de T, entonces K y V se consideran constantes. Y entonces la constante K y V la saco y simplemente derivo a mi expresión respecto de T y a la expresión que voy a derivar es a T. Entonces, ¿cuál sería la derivada de T respecto de T, muchachos? 1. 1, exactamente. Muy bien, 1. Y por eso la respuesta es K sobre V. Por esa razón, esa es la respuesta. Pero bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice si F, que depende de XY, es igual al seno de X sobre 1 más Y, calcule la derivada parcial de F respecto de X y la derivada parcial de F respecto de Y. Entonces, ¿quién quisiera ayudarme calculando la derivada parcial de F respecto de X? ¿Quién quiere intentarlo? Esta es otra notación de las que vimos. F subíndice X. Nos está diciendo que es la derivada parcial de F respecto de X. Muy bien, entonces, ¿quién me ayuda? Recuerden que en la derivada parcial respecto de X, todo lo que no sea X se considera una constante. Entonces, Valeria, ¿sí? Adelante, te escuchamos. Pues la de X Ajá. se consideraría constante Ah, 1 entre 1 más Y. exacto, exacto. Y nada más, pues tienes que recordar los teoremas de derivación de funciones trigonométricas. Entonces decimos que la derivada del seno de U es el coseno de U por la derivada de su argumento. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pi. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué te quedaría? Pues se sacaría la constante, ¿no? Primero. No, no. Ahorita te explico si quieres. Sigue este teorema y ya. Entonces sería el coseno Ajá, de X ajá. entre 1 más Y. Exacto, muy bien. Y ahora deriva al argumento, pero solamente respecto de X. Es como si tuvieses, pon mucha atención, seguro ya lo captas ahí y seguro es a lo que te estaba refiriendo. Es como si tuvieses X sobre 4 o un cuarto de X. ¿Cuál sería la derivada de un cuarto de X respecto de X? ¿Un cuarto? Un cuarto, exactamente. Entonces aquí en esta expresión tienes X sobre 1 más Y. Y es como si tuvieses 1 sobre 1 más Y por X. Y si estás derivando respecto de X, ¿cuál sería la derivada? 1 entre 1 más Y. Exacto. Muy bien. Esta ya es la derivada, pero simplemente porque les decía que a veces cuando tenemos estos dos paréntesis
en contacto, el uno después de otro, pues a veces estamos como tentados a hacer ese producto. Y les repito que los argumentos de las funciones trigonométricas no podemos modificarlos a menos que usemos una identidad trigonométrica como la que usaron en su examen, en el primer parcial, algunos en el primer ejercicio del examen. Entonces, para no estar tentados a modificar el argumento, Se pasa al esto lo inicio, escribimos ¿no? antes, exacto, que seguramente es a lo que te referías. Entonces, es 1 sobre 1 más y por coseno de x sobre 1 más y. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Así es. Gracias, gracias. Y entonces, ¿quién me ayuda con la derivada parcial de la función respecto de y? Adelante, adelante. ¿Quién quiere intentarlo? Pues si quiere, yo la termino, profe. Sí, adelante, por favor. Pues ahí entonces sería otra vez el coseno Ajá, de x entre 1 más y. exacto. Y ahora, ¿cómo derivamos a esta expresión respecto de y? Si, como ahora la variable de interés está en el denominador, yo puedo derivar como un cociente, pero eso a veces es más complicado. Mejor la reescribimos como un producto de la expresión del numerador por la expresión del denominador con potencia negativa. Y como esta es una constante, entonces no tengo que derivarla, simplemente derivo esta expresión. Entonces, ¿cómo quedaría derivada esa expresión, Valeria? Pues y es 1, ¿no? Bueno, la derivada de y sería 1. Ajá. Entonces sería 1 más 1, 2. Y No, porque como te estás derivando respecto de y, te recuerda, todo lo que no sea y es constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de 1? Ajá, 0. 0, Entonces quedaría exacto. x nada más, ¿no? Bueno, sí, ¿no? X, ajá, ajá. Por 1, lo voy a escribir ahí para Por 1 que a tus la menos compañeros... 1. Ah, no. Mira, este 1 es de derivar el argumento 1 más y. Respecto de y, la derivada queda 1, porque la derivada de 1, permítanme. Es 0. Es 0. Y la derivada de y respecto de y es este 1. Esta es la derivada del argumento. Muy bien. Pero te hace falta derivar a esta función que tiene la forma u a la n. ¿Cómo se deriva u a la n? Como por ejemplo... Se baja el exponente Exacto. y se Ajá, muy reduce bien. 1. ¿Y sé Entonces qué? sería menos, bueno, se Ajá. le resta menos 1, ¿no? Exacto. En este Entonces caso sería... sería menos 2. Exacto. Así es. Y ya simplificando, entonces, ¿qué te quedaría? Menos x Ajá. entre Sí. 1 más y al cuadrado. Exacto. Muy bien. Y entonces, esto que escribimos ahorita es la derivada de quién? De x entre 1 más y respecto a Exacto, y. exacto, así es, muy bien. Y entonces, para no estar tentados, lo escribimos antes. Y ya, terminamos. ¿Estás de acuerdo? Sí, pi. Perfecto, muy bien, muy bien. Y pues es el segundo ejercicio que hacemos, así es que no pasa nada. Si alguien está confundido, tiene algunas dudas, es normal. Es el primer ejercicio que hacemos sobre esto. Entonces es normal todavía tener ciertas dudas, así es que no se preocupen, muchachos. Por eso vamos a hacer más ejercicios, porque pues con uno no queda muy claro. Entonces seguimos practicando. Solo tómense un momento para copiar. Entonces, bueno, aquí Jacqueline nos dice que aunque el resultado que escribimos es correcto, cuando escribimos derivando respecto de y, puse la potencia 2 solo a y, pero eso es incorrecto porque la potencia afecta a toda mi expresión, que es 1 más y al cuadrado, justo como aquí lo tenía. A la menos 2, cuando lo bajé, pasó a potencia 2 positiva. Muy bien, muchas gracias, Jacqueline. Bueno, entonces vamos a continuar con otro ejercicio sobre derivación parcial. Aquí está. Vean, aquí ahora nos dan una función que depende ahora de 3 variables. Su regla de correspondencia es e a la xy por el logaritmo natural de z.
nos piden obtener la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y la derivada parcial de la función respecto de z. ¿Alguno de ustedes quisiera intentarlo, muchachos? F respecto de x, f respecto de y f respecto de z. O bien, otra notación de derivadas parcial sería derivada parcial de f respecto de x, aquí sería derivada parcial de f respecto de y aquí sería derivada parcial de f respecto de z. O otra notación sería f subíndice 1, f subíndice 2 y f subíndice 3, que significa derivada parcial de la función respecto de su primer variable, derivada parcial de la función respecto de su segunda variable, y derivada parcial de la función respecto de su tercer variable. Y ya. Eso sería. Entonces, ¿alguno quisiera intentarlo, muchachos? Entonces, cuando calculamos la derivada parcial de f respecto de x, todo lo que no sea x se considera constante. Entonces, este logaritmo natural de z hace el papel de un 3, de un 5, de un 8, de un -1. Es una constante que multiplica la función exponencial que sí depende de x. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Ah, pues cuando una constante multiplica una función, podemos sacar a la constante de la derivada. Entonces, escribo primero logaritmo de z y simplemente derivo a la función e a la xy respecto de x. Muy bien. Jacqueline, entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría el Logaritmo natural logaritmo de natural z. de ajá, Ajá, multiplicado por y, que ajá, multiplica a e ajá. a la xy. Exacto, muy bien. ¿Y por qué su compañera Jacqueline nos dice que queda esto? Ah, porque la derivada de la función exponencial es ella misma, tal cual. Entonces volví a escribir e a la xy, pero tiene que ir multiplicada por la derivada de su argumento. Y si el argumento es x por y estoy derivando todo respecto de x, entonces ahora este y, que es una constante, sale de mi derivada y simplemente derivo a x respecto de x, lo cual es un 1. Y por eso su compañera escribió y simplemente. Entonces ya reescribiéndola, simplificándola lo más que se puede, ¿cómo nos quedaría, muchachos? Pues sería y por el logaritmo natural de z por e a la xy. Ya, ese es el resultado. Muy bien, solo les recuerdo que se escribe en orden alfabético. Primero y, luego z y la función exponencial al final para no estar tentados en hacer otra operación. Ahora, ¿quién quiere ayudarme con la derivada parcial respecto de y? ¿Quién quiere intentarla? ¿Quién? ¿Tú misma, Jacqueline? Ah, no, ya levantaron la mano, perdón. Bueno, Julieta. Ajá, Julieta, por favor. Entonces quedaría como x por Ajá, logaritmo natural de z por e a la xy. exacto, ese es el resultado, así es. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Ese es nuestro resultado y para hacerlo paso por paso, pues simplemente diremos que como logaritmo de z no contiene a y está multiplicando a la función que sí contiene a y, entonces la escribo antes. La saco de la derivada. Logaritmo natural de z por la derivada respecto de y de e a la xy. Entonces escribiría logaritmo natural de z por la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada de su argumento, que lo voy a derivar al argumento respecto de y. Entonces x es una constante, la escribo y simplemente multiplico por la derivada de y respecto de y, la cual vale 1. Y por eso nos quedó lo que dice su compañera Julieta, x logaritmo de z por e a la xy. Muy bien. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si tenía una duda o quería ayudar. ¿Quiere ayudar, perdón? ¿Sí? Yo lo levanté, profesor, pero es Ajá, para perfecto, sí. F3. Edgar, ¿sí quieres Ajá, participar? Sí. sí, Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcularía la derivada parcial de la función f respecto de z? de Ah, Z. entonces, nos fijamos primero en nuestra regla de correspondencia. ¿Qué expresión es la que contiene a z? El Ajá, ¿sí? El logaritmo logaritmo natural. natural. Sí, Exacto, ahí. muy bien. Y la expresión exponencial no contiene a z, pero
está Ujú. multiplicando al logaritmo natural de z. Por lo Ujú. tanto, la tengo que escribir otra vez. Y ya multiplico simplemente por la derivada respecto de La z derivada respecto de del Z. logaritmo natural de z. ¿Y quién sería esa derivada, Edgar? La derivada del logaritmo natural, ¿verdad? Ujú, de z Sería respecto 1 de z. sobre Z. Exacto, muy bien, 1 sobre z. Y entonces el resultado final sería, Un E elevado a la X por Y sobre Z. exacto, muy bien, ese ya es nuestro resultado. ¿Y por qué hice énfasis en que la función exponencial está multiplicando el logaritmo natural de z? Porque fíjense, no daría lo mismo que mi función que depende de x, y, z sea e a la xy más logaritmo natural de z. Es diferente de esta otra función. Entonces, si mi función fuese e a la xy más logaritmo natural de z, Jacqueline, ¿podrías decirme quién es la derivada parcial de f respecto de z? Aquí. ¿Cómo se deriva una Sería, suma de funciones? pues la primera sería Ajá, 0, ¿no? Porque es una exacto. constante toda. Muy bien, Y logaritmo natural de z solo sería 1 entre z. exacto. Entonces el resultado sería solo 1 sobre z. Y vean, cambia mucho en que sea un producto o que sea una suma de funciones. No es lo mismo. Entonces, por eso estoy haciendo esto que hice en los 3 ejercicios que realizamos antes, porque las funciones se están multiplicando y pues se tendría que usar la derivada de un producto. Entonces, sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Pero observen que si yo derivo respecto de x, entonces esta es mi segunda función que no contiene a x y esta es mi primera función que sí la contiene. Cuando yo derive a la segunda función que no contiene a x respecto de x, su derivada me va a dar 0 y por eso es que no tengo que escribir todo este. Entonces simplemente hago lo que he estado haciendo, que es sacar a mi constante que multiplica a mi función que sí depende de esa variable respecto a la cual estoy derivando. Entonces, les repito, cuando una constante multiplica a una función que depende de la variable respecto a la cual estoy derivando, entonces lo que hago para que sea más fácil todo es primero escribir a esa constante que multiplica a mi expresión que sí depende de la variable respecto a la cual estoy derivando. Y entonces a esa expresión simplemente ahora sí la derivo. Entonces no es lo mismo que multiplique a que esté sumándose o se esté restando. No va a ser el mismo resultado, muchachos. Pongan mucha atención con eso. La grabación. Tenemos a f que depende de r y s. Entonces observamos nuestra regla de correspondencia y nos dice que es r por logaritmo natural de r cuadrada más s cuadrada. Entonces tenemos un producto de dos expresiones. R por el logaritmo natural de R cuadrada más S cuadrada. Entonces, yo quiero calcular la derivada parcial de F respecto de R y la derivada parcial de F respecto de S. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? Aquí la primera expresión contiene a R, la segunda también. Entonces, se tiene que hacer uso de la derivada del producto. Entonces, derivada de, no sé, respecto de X, de U por V, sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con ese ejercicio? Obviamente será respecto de R. Entonces, derivada respecto de R de U por V sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ya está. Entonces, ¿quién quiere hacer ese ejercicio? Si nadie quiere intentarlo, no se preocupen, yo lo hago. Entonces me quedaría la primera expresión que es R por la derivada respecto de R de la segunda expresión. Más la segunda expresión por la derivada respecto de R de la primera expresión. Entonces, bueno, ya seguimos. Y entonces sería, la derivada del logaritmo natural de U sería derivada de su argumento. O sea, derivada de R cuadrada más S cuadrada respecto de R, pues solo sería 2R. Porque la derivada de R cuadrada es 2R y la derivada de S cuadrada sería 0. Si quieren, le pongo ahí más 0, que es la derivada de S cuadrada. Esa es la derivada del argumento por 1 sobre el argumento o simplemente entre el argumento que sería
r cuadrada más s cuadrada. Ya está. Esa es la derivada del logaritmo natural de r. Y ahora sería logaritmo natural de r cuadrada más s cuadrada por la derivada de r respecto de r, que esa vale 1. Y ya entonces simplificando, déjenme bajar esta expresión para tener más espacio. Entonces estamos calculando o terminamos de calcular la derivada parcial de f respecto de r. Y ya nada más para terminar, sería r por 2r, nos quedaría 2r cuadrada sobre r cuadrada más s cuadrada más el logaritmo natural de r cuadrada más s cuadrada. Ya está. Ahora sí. Y ahora la derivada parcial de esta misma función respecto de s. Observo que mi primera expresión no contiene a s, pero está multiplicando a la segunda expresión que sí contiene a s. Entonces, como es una constante que multiplica una función, puedo sacarlo de la derivada y lo multiplico ahora sí por la derivada respecto de s de mi función. Entonces ya me quedaría la constante y ahora sí, la derivada del argumento respecto de s. Entonces la derivada de r cuadrada respecto de s vale 0. La derivada de s cuadrada respecto de s sería 2s y entre el argumento original, r cuadrada más s cuadrada. Y entonces nos quedaría que esta derivada de la función respecto de s sería 2r por s sobre r cuadrada más s cuadrada. Y ya ese es nuestro resultado. No fueron iguales. Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a derivadas de orden superior. Entonces tenemos aquí que si tenemos una función f que depende de dos variables, entonces sus derivadas parciales f de x y f de y, o sea, derivada parcial de f respecto de x y derivada parcial de f respecto de y, son también funciones que dependen de dos variables. Si regresamos a los ejemplos que hemos calculado, vean ustedes aquí que teníamos que la función f dependía de las variables r y s. Al calcular su derivada parcial de f respecto de r, obtenemos una nueva función que también depende de r y s. Y al calcular la derivada parcial de f respecto de s, obtenemos una función que depende de las dos variables r y s. Eso es lo que nos decía nuestra presentación, que la derivada de una función de dos variables es también otra función que depende de dos variables. De modo que se consideran sus derivadas parciales f subíndice x, x, f subíndice x, y, f subíndice y, x y f subíndice y, y, que se llamarán segundas derivadas parciales de f. Si z es una función que depende de dos variables, para calcular las segundas derivadas parciales se usa la notación siguiente. Entonces, aquí tenemos las diferentes notaciones para las segundas derivadas parciales. Entonces, observen aquí en el primer renglón, tenemos que lo primero que calculamos de f es su derivada parcial respecto de x. Y a esa expresión, que es una función que depende de dos variables, la volveremos a derivar respecto de x. Eso es lo que nos está indicando esta notación. Parto de la derivada parcial de la función respecto de x y la vuelvo a derivar respecto de x. O bien, puedo escribir f subíndice xx. Significa que a la función f que derivé respecto de x, la vuelvo a derivar respecto de x. O bien, f subíndice 1, 1, o sea que a la función que derivé respecto a su primera variable, la vuelvo a derivar respecto de su primera variable. O en esta otra notación, derivada parcial de f respecto de x, a esa que ya tenía, la derivo parcialmente respecto de x otra vez. Y esta se podría reescribir como segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces. O aquí, segunda derivada parcial de z respecto de x dos veces. Muy bien. Entonces, este subíndice, observen, representa mi segunda derivada parcial. Está entre la notación de y el nombre de la función. Y este 2 significa que es la derivada parcial de x dos veces. Dos veces se está derivando respecto a x. Muy bien. Aquí tendríamos la segunda derivada parcial de la función respecto de y dos veces. En estas notaciones partimos de la derivada parcial de f respecto de y la volvemos a derivar parcialmente respecto a la variable y, lo que nos daría por resultado segunda derivada parcial de la función respecto de y dos veces o segunda derivada parcial de z respecto de y dos veces.
porque f es mi función z. Muy bien, que depende de x y y. Vean ustedes, aquí tenemos, estas se llaman derivadas parciales mixtas. ¿Por qué se llaman derivadas parciales mixtas? Porque contienen justamente a las dos variables. Entonces parto de la derivada de la función respecto de x y a esa que ya tenía respecto de x la voy a derivar, pero ahora respecto de y. Entonces obtendría esta que está aquí, segunda derivada parcial de la función respecto de y y respecto de x. Y aquí hay algo importante a considerar, observen ustedes. Cuando usamos la notación de subíndice, déjenme buscar la opción de dibujar. Cuando usamos la notación de subíndices, observenla ustedes, esta notación o esta. Cuando usamos la notación de subíndices, lo leemos de izquierda a derecha. O sea que esta es la respecto de la primera variable que derivamos y esta es la segunda variable que derivamos. Pero si usamos esta notación, esta de aquí, que son equivalentes a estas, si usamos esas notaciones, lo vamos a leer de derecha a izquierda. Primero, esta sería la primera variable y esta sería la segunda variable. Y ustedes pueden decir, cuando tenemos la derivada parcial de x respecto de x, pues no importa si se usa esta notación de subíndices o esta otra, de cocientes, porque el resultado va a ser el mismo. No importa cómo se lea, pero observen ustedes las derivadas parciales mixtas. Aquí sí es importante el orden. Entonces, les repito, la notación de subíndices se lee de izquierda a derecha. La notación de cocientes se lee de derecha a izquierda. Entonces, para esta, ¿cuál es la primera variable respecto a la cual estamos derivando, muchachos? En esta notación. ¿Respecto de qué variable derivamos primero? Respecto a x, X. Ajá. Y después, ¿quién es nuestra segunda variable? Y. Exacto. Nuestra primera variable es x y nuestra segunda variable es y. No lo olviden. Y vean aquí, justamente, si yo tengo simplemente esto, entonces, ¿cuál es la primera derivada que voy a calcular? La de x. la de x, Ajá, exacto. Y a esa le voy a calcular la derivada parcial respecto de y. ¿Están de acuerdo? sí, profe. ¿Cómo ven? Ya ven, eso es importante, anótenlo por ahí. En específico, las derivadas parciales mixtas, anótenla cómo se lee la notación de subíndices y cómo se lee la notación de cocientes. Una se lee de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo se lee? Ah, pues cuál derivada es la que se va a calcular primero. Y en algunas bibliografías van a encontrar esta notación, la de subíndices, y en algunas esta otra, la de cocientes. Entonces, simplemente para que ustedes sepan cómo se lee una u otra. Muchachos, muy bien. Y bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte y última del día de hoy, que son esta igualdad de las derivadas parciales mixtas. Si f es una función que depende de dos variables, tal que la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y x son continuas en un disco abierto R, o sea que son continuas en una región específica de su dominio, entonces para todo valor XY dentro de su región dominio, se va a cumplir que las derivadas parciales mixtas son iguales. O sea que si yo observo que mi función es continua, entonces si a mí me piden calcular las derivadas parciales mixtas, con que calcule una de ellas ya terminé porque es igual a la otra. Entonces, para que vean si me entendieron lo que les mencioné hace un rato, esta derivada, ¿qué me está indicando? ¿Cuál derivada parcial voy a calcular primero? La de x. Exacto, la de x. ¿Y cuál es la segunda derivada La que de voy a y. calcular? Ajá. A esta que ya tenía derivada respecto de x, ahora la voy a derivar respecto de y. Muy bien, perfecto. Y para esta otra, voy a usar otro color para que no nos confundamos. En esta otra, ¿cuál sería la primera que tengo que calcular? La de Y. La de y. Exacto, la de y. Y a esta que ya tenía respecto de y, ahora la calculo respecto de x. Muy bien. En la notación de cocientes, ¿cómo represento esta? F subíndice x.
¿Cómo la represento en forma de cociente? La derivada respecto de y. Derivada parcial de f respecto Ajá. de... Y. No. Ah, de X, ajá. Exacto, Sí, bueno, exacto. yo le estaba Muy bien, poniendo. muy bien. ¿Y esta cómo la denoto? La Esta derivada parcial segunda derivada parcial de f, ajá, de respecto de Y. ajá, y respecto de x, ¿no? Ujú. Muy bien, porque esta notación se lee de izquierda a derecha y esta de derecha a izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Sí. perfecto, perfecto. Y esta otra, la que está en morado, ¿cómo se puede denotar en forma de cociente? Derivada parcial respecto de Y. De f respecto de y, muy bien. Y esta otra, Derivada, bueno, segunda segunda derivada derivada parcial, ajá, de f, de respecto de X respecto de Y. exacto, muy bien, así es. Así es, así es. A ver si me entendieron. A ver, vamos a ver. Ya no, perdón. Si quieren, les doy un momento para que... Entonces, para esta función f queremos calcular la segunda derivada parcial respecto de y respecto de x. Entonces, recordamos que esta notación de derivadas parciales se lee de derecha a izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cuál será la primera derivada parcial que tenemos que calcular? Respecto a X. Respecto de X. Exacto, respecto a x, y que a ese resultado que obtengamos lo tenemos que volver a derivar parcialmente, pero ahora respecto de Y. y, exacto, muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Derivada parcial de f respecto de x, ¿qué nos quedaría? Entonces es una constante elevado a una función. O sea, tiene la forma de la derivada de respecto a x, por ejemplo, de a la u. En la cual se deriva como la función exponencial tal cual por el logaritmo natural de su base por la derivada de su argumento. Entonces, ¿cómo nos quedaría, muchachos? ¿Quién me quiere decir cuál es el resultado? Adelante, levanten la mano. Les decía que aquí vamos a seguir usando los teoremas de derivación que aprendimos en el curso anterior, por eso se los compartí, para que los tengan ahí a la mano. Ajá, adelante Jesús, Fernando, muchas gracias. Sería pi elevado a la xy, Exacto, muy bien, sí, vas muy bien. logaritmo natural de pi, Exacto, sí. y por la derivada de xy, que sería... Ajá. Voy a dejarlas indicadas, permíteme, y ahora sí ya voy a repetirlo. Pi a la xy por el logaritmo natural de pi y por, ahora sí, ¿cuál es la derivada de xy respecto de x? Ahí aplicaríamos lo del producto de Ajá. funciones. ¿Sí se aplica? Podría ser, pero recuerda que como y está haciendo el papel de una constante, puede salir de la derivada. Entonces podríamos escribir y por derivada La derivada respecto de de x de x. x. Exacto. Ok. Entonces, Para nada más no tener que hacer eso, porque nos tardaríamos más y de todas formas llegaríamos al mismo resultado. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería el resultado? igual pi elevado a xy, Ajá, logaritmo natural de pi, exacto. y, Por y, multiplicado por ajá, y, y por por 1, 1. exacto. Muy bien. Ya simplificado, lo voy a poner aquí abajo, recordando nada más que primero escribo la constante, logaritmo de pi, luego escribo a y por último a la función exponencial. Listo, ya está Fernando. Muchas gracias. Y a esta, que es una función otra vez que depende de x y y, la tengo que derivar, ya me dijeron ustedes, que tengo que calcular su segunda derivada y la tengo que derivar ahora respecto de y. Muy bien. ¿Qué es esto, no? A la función que dependía, perdón, a la derivada de la función respecto de x que ya calculé, ahora la tengo que derivar respecto de y. Entonces, a esta, ahora derivenla respecto de y. Entonces, primero observamos, la primera parte contiene a y, la segunda también. Aquí sí es inevitable usar la derivada de un producto. Entonces, derivada respecto de y de u por v, donde u y v son funciones que dependen de y, pues será la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere intentarla, muchachos? Entonces, esta es la primera expresión.
Y esta es mi segunda expresión. ¿Quién quiere intentarla? Muchachos, adelante. Los escucho. ¿Tú mismo, Jesús? Ah, perdón. Rodrigo, adelante, sí. Muchas gracias. Sí, pues sería la primera, que es Ajá. logaritmo natural de pi Sí, por y sí, muy bien. por la derivada de la segunda, y Ajá. pues es respecto de x, no, sí es respecto de x, ¿verdad? No, estamos derivando respecto de y. Ah, sí, perdón. No te preocupes. Entonces sería pi por x a la y, Ajá, pi a la xy. Ajá. el logaritmo natural de pi Sí, por x, exacto. Muy bien. Sí, está. más Sí, pues pi por x a la y, pi a la xy. Ajá. sí, perdón, pi a la xy, Ajá. por la derivada del logaritmo natural de pi por y, que Ajá. pues es logaritmo natural de pi, ¿no? Muy bien, sí, tienes toda la razón. Ya está. Entonces, simplificando, para obtener la segunda derivada parcial de la función respecto de y respecto de x, ¿qué nos quedaría? Pues ahí podemos, no. Primero la constante. Ajá. ¿Qué nos Ujú. quedaría? Aquí observa, todo se está multiplicando esto. Ajá. Entonces, ¿quiénes son tus constantes? Ya no estamos derivando, ya ahora sí las variables son x y y, las Sí, constantes son, ¿quién? pues las constantes son pi, Logaritmo natural de pi, exacto. perdón, logaritmo natural de pi, sí. Ajá, entonces, ¿qué te quedaría? Logaritmo Ah, natural de pi por logaritmo natural de pi. ahí es logaritmo natural de pi al cuadrado, Exacto, muy bien. Y luego y por x, xy exacto, xy, ¿sí? Y, por pi ujú, a la xy exacto, muy bien. Ya terminamos de simplificar esa parte. Y de la segunda parte nos queda logaritmo natural de pi, ajá, por pi a la xy. exacto. Y si queremos simplificarla, ¿qué tienen en común Sería esta expresión y esta? logaritmo natural de pi y pi Sí, por x a la pi a la xy exacto, muy bien. Entonces, ¿qué por multiplicarán el aquí? logaritmo Ajá, natural de pi sí, por xy sí, más ajá, 1. exacto, ya está, así la dejamos. Si la dejan así, está perfecto. Si la simplifican así, también está perfecto, como ustedes quieran. Muy bien, entonces tómense un momento para copiarlo. Dando la grabación, nos dice sea f de x, y, z, esta función cuya regla de correspondencia es x por coseno hiperbólico de y, z, y nos piden obtener la tercera derivada parcial respecto de y, respecto de x y respecto de z, aunque nosotros sabemos que el orden en el que se obtiene es de derecha a izquierda. O sea que la primera derivada parcial que vamos a calcular es la derivada parcial de f respecto de Z. z. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues como x está haciendo el papel de constante, sale de mi derivada y entonces escribo x veces la derivada respecto de z del coseno hiperbólico de yz. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno hiperbólico de u? Ah, pues es el seno hiperbólico de u por la derivada de su argumento. Entonces, derivemos el argumento primero respecto de z. ¿Cuál sería esa derivada del argumento respecto de z, muchachos? La voy a escribir aquí en este paréntesis. Y. ¿Perdón? Y, muy bien, muy bien. Y ahora sí, multiplico por el seno hiperbólico del argumento tal cual estaba. Déjenme escribirlo bien. Seno hiperbólico de yz. Ya está. Esta es nuestra derivada parcial de la función respecto de z. ¿Qué tengo que hacer con esta que calculé? Con la derivada parcial de f respecto de z, ¿qué tengo que hacerle ahora? Derivarla respecto a X. Exacto. Derivarla respecto a x. Muy bien. Y entonces, ¿qué expresiones contienen a x, muchachos? En esta que calculé. ¿Qué expresiones contienen a x? Solo la primera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. ¿qué pasa con el resto?
¿Es una constante? Se considera constante. Entonces puede salir de la derivada. Entonces me quedaría y por el seno hiperbólico de yz por la derivada respecto de x de x. ¿Y por qué la saqué de la derivada? Les repito, porque se está multiplicando. Si fuese una suma, entonces sería la derivada de la primera expresión más la derivada de la segunda expresión. Pero bueno, en este caso es un producto. Entonces, la expresión constante la saco de la derivada y lo multiplico por la derivada respecto de x de la única expresión que contiene x, que es x. ¿Cuánto vale esta derivada? 1. 1. Exactamente. Entonces, simplemente me quedaría y por el seno hiperbólico de yz. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Y entonces, a esta que es la segunda derivada parcial de la función respecto de z y respecto de x, ¿qué le tengo que hacer? Derivarla respecto de y. Derivarla respecto de y. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Pues observo que esta expresión contiene a y y esta también. Entonces, tengo que usar la derivada de un producto. Entonces, la derivada de u por v respecto de y sería la primera expresión por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? ¿Qué me quedaría, muchachos? Y Ajá. ¿Sí? por z, Por z, ajá. coseno hiperbólico de y z. Exacto, muy bien. Entonces, su compañera lo que hizo fue la primera expresión que es y por la derivada de la segunda expresión. Entonces, ella comenzó derivando el argumento y está muy bien. Entonces, derivando el argumento respecto de y, me queda z, que es esta z que ella puso, y al final derivó al seno hiperbólico, cuya derivada es el coseno hiperbólico. Muy bien, Julieta, continúa, por favor. Más el seno hiperbólico de y z por Ajá. 1. Seno hiperbólico de yz, que es la segunda función, por la derivada de la primera. Y ella dice que la derivada de la primera es 1. Muy bien. Perfecto, Julieta. Listo. Y ya simplemente decimos que la tercera derivada parcial de f respecto de y, respecto de x y respecto de z es yz coseno hiperbólico de yz más seno hiperbólico de yz. Muy bien, muchachos. Entonces tómense un momento para